Si usted puede buscar en su Biblia, Efesios capítulo 1, del versículo 11 al 14. Qué bueno es el Señor. Una herencia segura. Efesios 1, 11 al 14. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Y dice así la palabra del Señor. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos dirija en esta parte. Padre, te damos gracias. Oh, tu bondad es infinita, que nos has reunido hoy como iglesia para orar tu nombre, para escuchar tu palabra predicada. Señor, dale gracia abundante a tu siervo para poder explicar las verdades encerradas en estos versículos tan gloriosos. Y aplica tu palabra a cada corazón. Que tu Santo Espíritu tome esta palabra y la aplique a cada corazón, Padre. Es nuestra oración y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermanos, y recibir una herencia en muchos casos es traumático, es costoso y al final a veces una misión imposible. Hemos visto casos de herencias que cuando parece que todo va bien, aparece un sobrino desconocido o aparece un hijo que no estaba en la ecuación. Y se van a los tribunales por años y años. Y cuando finalmente un juez da la sentencia, ya entregando la herencia, los beneficiarios han muerto y tal vez un hijo o un nieto recibe la bendita herencia. Pasan años, yo he conocido casos de 50 años después se recibe la herencia. Pero la herencia de la que vamos a hablar hoy es una herencia segura. Hebreos 10:23 dice que fiel es el que prometió. Abraham, y lo recuerda Pablo en Romanos 4:21, dijo de Dios que él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que nuestro Dios es fiel. Tito 1:2 dice que Dios es un Dios que no miente. Si hay algo que Dios no puede hacer es mentir, porque va contra su propia naturaleza. Él es Dios santo. Ahora este texto que ya por tercera semana, Efesios 1 del 3 al 14, es el texto más largo de toda la Biblia como tal. Es una oración completa de 202 palabras que nuestras versiones modernas la han separado en 3, le han puesto puntos, pero en el griego es una sola oración, es como una ráfaga de alabanzas a Dios
por todo lo que él hizo, por lo que hace y por lo que hará. Es un glorioso resumen del plan eterno de salvación de Dios que hemos recibido en Cristo. De hecho, la frase más repetida en toda la carta a los Efesios es en Cristo. Porque ser cristiano es estar en Cristo. Estamos en Cristo, estamos unidos con Él. Somos de Cristo y Cristo es nuestro. De hecho, Pablo dice en 2 de Corintios 6:17 que nosotros somos un espíritu con Cristo. Yo no entiendo eso en toda su implicación, pero somos un espíritu con Cristo. Así que si usted es cristiano, usted no solo es cristiano, sino que usted es un espíritu con Cristo. Él está en ti y tú estás en Él. Aleluya. Eso es imposible de romperse. Pablo comienza este texto alabando a Dios porque, número uno, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y Él nos redimió por su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Delante de Dios, cada creyente es como un niño inocente, porque todos tus pecados y los míos fueron quitados y fueron lanzados al fondo de la mar. Y Él dice, yo no me acuerdo más de tu pecado. Así que si tú te acuerdas de ellos, eso es problema tuyo, pero delante de Dios tú has sido perdonado, tu deuda ha sido pagada, saldada. Cuando Él dijo allá antes de expirar en la cruz, it is finished. Él dijo, tetelestai en griego. Él dijo, consumado es. Se ha pagado. Tu deuda fue pagada. Fue pagada. Así que no trates de pagarla porque ya la pagaron. Él la pagó. Solo tenemos que aprender a disfrutar esa libertad con que Cristo nos hizo libres y vivir a la altura de que fuimos perdonados por Cristo. Porque eso es como una calle de dos vías. Hay un gozo en ser perdonado y hay una responsabilidad en ser perdonado. Amén. Así que vamos a ver este texto de Efesios 1:11 hasta el 13. Dice que en Cristo, tuvimos herencia. Tuvimos. En Cristo tuvimos. ¿Por qué dice tuvimos? Porque en realidad lo que Pablo está diciendo, por la inspiración del Espíritu Santo, claro está, que cuando Él te escogió antes de la fundación del mundo, Él te asignó una herencia. Por ejemplo, cuando a ti te nace un hijo, él es tu heredero. Va a tener que esperar los 18 o los 21 para tomar posesión de esa herencia o de esas deudas. Pero tú eres heredero. Eres heredero de algo. Ahora, en nuestro caso, tú eres heredero de todo lo que Cristo posee. Fuimos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Para los griegos, en el idioma griego antiguo, si había un suceso futuro, escuche bien, tan seguro que era imposible que no sucediera, ellos tenían por costumbre decirlo en modo pasado. Ellos lo decían como que ya ha ocurrido. Eso es lo que es un tiempo gramatical aoristo. Ellos hablaban en pasado porque era tan seguro que iba a suceder
Era imposible que no sucediera. Así que Él nos hizo sus herederos. En él asimismo tuvimos herencia. Mira lo que dice primera de Pedro 3:5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia. Primera de Pedro 3:4 dice que Él nos hizo nacer de nuevo para una herencia incorruptible. No es un terreno, no es una casa, no es una cuenta bancaria, todo eso es corruptible. Él dice para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y luego dice reservada en los cielos para ustedes. Y por si fuera poco, Pedro refuerza esta idea, porque él dice la herencia ni se marchita, ni se corrompe, ni se pierde, pero aquí hay algo más. Yo los estoy guardando, versículo 5. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para recibir esa herencia. Así que no te va a pasar como la herencia terrenal, que imagínate que a uno le toque una herencia de un Ferrari, un carro muy lujoso, y ya tú no puedas ni caminar. Tú solo vas a poder verlo, tú no lo vas a disfrutar. ¿Y ya para qué? Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esta salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Ahora esta herencia tiene es como una moneda de dos caras. Hay una parte que es divina, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos herencia porque fuimos predestinados por Dios. Predestinado es una palabra sencilla. Pre es antes y destino es lugar a donde vamos. ¿Verdad qué sencillo? Dios nos predestinó de antemano y nos da una herencia por habernos predestinado. ¿Por qué lo hace? Bueno, dice aquí que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es un misterio, pero como decíamos en el mensaje pasado, los misterios de Dios, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Dejemos que Dios sea Dios. ¿Por qué Él hace esto? Porque en su santa voluntad Él quiere hacerlo. Él es Dios. Y nosotros somos criaturas. Él es Dios. A veces queremos saber hasta lo más escondido y lo secreto de Dios. De hecho, la carta a los Efesios menciona la palabra misterio muchas veces, porque los misterios le pertenecen a Dios. Así que ya en el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es la segunda vez que repite, según el designio de su voluntad. Cuando usted no entienda algo en su vida, dele gracias a Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, ¿sí o no? ¿O usted lo entiende todo? Tal vez eso me pasa a mí, pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero lo que pasa es que hay cosas que Dios hace y no las entendemos porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso se llama ser Dios. Él es Dios, Él gobierna. Ahora la palabra hace, dice Él hace todas las cosas, pero en el griego esta palabra no es el verbo haber. Esta palabra es energeo, de donde viene la palabra energía. Cuando Él hace algo, Él energiza lo que hace. ¿Se da usted cuenta? Bueno, en los tiempos míos no le ponían batería a los carritos, pero en los tiempos eran de cuerda. Pero en los tiempos de ahora,
Usted le da un carrito de Navidad, un juguete a un niño, y ellos esperan que usted le dé la batería, ¿no? Porque si no, que no tiene chiste, no tiene, ¿verdad que no? Bueno, las cosas del mundo no vienen con batería incluida. Pero Dios hace todas las cosas. Dios energiza todas las cosas. Él no te tiene a ti, amado hermano y hermana, Él no te tiene a ti en un laboratorio. Que déjame ver, a ver si pego. ¿Sabe? Hay gente que dice, tiene una teología tan pobre, tan desnutrida, que dice, Dios me está probando para saber hasta dónde yo llego. ¡Wow! Es una teología bien raquítica, como que Dios está esperando para ver. Él te está probando porque Él quiere saber de qué material fuiste hecho. ¿Cuándo fue el que te hizo? El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Dice el salmista. Dice, y en un libro fueron escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que todo lo que Dios hace funciona. Todo lo que Dios hace funciona porque porque lo que Él hace tiene la energía de Dios. Él no anda inventando. Él no inventa un juguete y luego le pone batería a ver si funciona. Y si no funciona, le dice, le voy a poner una batería más potente a ver si funciona. No, todo lo que Él crea con su palabra tiene la energía incluida. Qué bueno es confiar en ese Dios. Ahora, luego Pablo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, refiriéndose a los judíos, dice, y en Él también ustedes los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Así que, primero, Él elige desde antes de la fundación del mundo. Eso es soberanía de Dios. Pero dice que hay una responsabilidad en el hombre, dice, habiendo creído. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Tú dirás, bueno, pero si Dios hace todas las cosas, yo no tengo que hacer nada. Ay, ñeñe, qué lindo. No, Dios no va a creer por ti. Dios no se va a arrepentir por ti. Dios no va a pagar ese celular por ti. No, eres tú que tienes que hacerlo. Así que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos doctrinas. Dios tiene el poder sobre todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios manda en este tiempo a todo hombre que se arrepienta. Esa es tu responsabilidad. Venir a Cristo, creer en Él, esperar en Él, depositar tu confianza en Él, creer de todo corazón en Él, solo en Él, en más nadie, en Él, esperar en Él. Alguien trató de ilustrar esta verdad de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, diciendo algo así como que si uno mira la entrada del cielo desde la tierra, hay un letrero que dice, todo aquel que quiera puede entrar. Entonces, cuando la persona llega al cielo, ve el letrero del otro lado y del otro lado dice, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Cosa que no entendemos. ¿Entendió? De un lado dice, todo el que quiera puede entrar. El que a mí viene no lo echo fuera. Pero del otro lado dice, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Oye, tú que no estás en Cristo, yo te voy a decir algo. Deja de estar investigando si tú fuiste escogido o no. Tu labor, tu deber es creer. Porque el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Así que no somos salvos
por creer en una doctrina. Somos salvos por creer en Cristo. La doctrina lo que hace es que nos alinea. Alineación y balanceo. Nos alinea y nos balancea. Aleluya. Ahora, cuando él dice, en él, habiendo vosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? Los cuentos de Joel Osteen. No, la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. Es por oír un mensaje motivacional. Oh, tu mejor día es hoy. Declara conmigo que te va a ir bien. ¿O sí? No, es por oír la palabra de Dios. La palabra que confronta, que corrige, que endereza nuestras almas, que nos guía al cielo, que nos saca de nuestra vana manera de vivir. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuáles fueron esos? Los que creen en su nombre. ¿Quiénes le reciben? Los que creen en su nombre. ¿Y qué él hace con los que le reciben y creen en su nombre? Que él le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la fe es la respuesta del hombre al propósito de elección de Dios. La determinación de Dios con respecto a los hombres se llama elección. Él elige. La determinación del hombre con respecto a Dios se llama fe. Mi trabajo es creer. Yo creo de todo corazón en Él. Yo le entrego mi vida, yo le entrego el timón, yo le entrego las riendas de mi vida mientras haya un poquito de oxígeno en mis pulmones. Mientras haya un palpitar, como decía la alabanza, en mi corazón, yo le rindo mi ser, yo le doy mi corazón. Eso es creer. Creer en Cristo. Tener fe en Cristo no es tener fe en la fe. Hay gente que está muy confiado porque tiene una gran fe. No tengas fe en tu fe. No, porque yo tengo una fe que cuando yo oro. No, hermanito. Tú estás poniendo la carreta delante de los caballos. Es fe en Cristo y solo en Cristo. Porque Él tiene poder, oye, más allá de la muerte, dice la Biblia, que Él nos guía. Ahora eso nos lleva a la garantía de nuestra herencia. Dice la parte B, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia. Los seres humanos siempre buscamos garantías, seguros, cosas seguras. Usted va a Walmart y compra, qué sé yo, algo electrónico que cuesta $50 y te quiere ponerle seguro. Todos buscamos seguro. De hecho, nuestros carros tienen seguro. Mire, desde hace 14 años nosotros tenemos seguro. Cuando ni siquiera templo teníamos, ya había que tener seguro. Y se puede dejar de pagar cualquier cosa menos el seguro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo inseguro. El mundo no es un lugar seguro para vivir. Por eso también existen los contratos, existen los notarios. Ya eso de palabra, ya eso no funciona. Por eso existen las garantías hipotecarias cuando usted busca un préstamo. Yo te presto, pero dame el título de tu carro o de tu casa. Pero dice la Biblia que las promesas de Dios son en Él sí y amén. Recuerda la historia de Abraham. Dice que cuando Dios bendijo a Abraham, Él no encontró a nadie más grande por quien jurar, y Él juró por sí mismo que bendeciría a Abraham. Los que venimos de campo, ¿verdad? Decíamos antes de ser cristianos, obviamente, te lo juro por mi madrecita. Siempre jurábamos por alguien más grande. Pero Dios miró para todos los lados, eso yo aquí especulando,
imaginándome, Dios miró para todos los lados y no encontró a más nadie por quien jurar. No encontró a alguien más grande. Y dice que él juró por sí mismo que bendeciría a Abraham. Dios es fiel a sus promesas. Ahora, la palabra de Dios dice que Él es fiel. La palabra de Dios dice que sus promesas son fieles y verdaderas. Pero Dios en su sobreabundante gracia nos ha dado garantía. Un Dios que no miente, un Dios que es fiel, un Dios que está hábil para pagar todas sus promesas. Pero Él aquí dice que Él garantiza su herencia, sus promesas con un sello. Y se fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, mientras vivamos de este lado del cielo, nuestra redención es segura, pero todavía no completa. Porque nuestras almas están redimidas. Pero esperamos, según dice Romanos 8, 22 y 23, la redención de nuestro cuerpo. Si usted vino con dolor de espalda o algo, eso les recuerda a usted que su cuerpo aún no está redimido. Todavía no. Dice Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo aún no está redimido. Y eso, yo no sé, pero yo puedo dar fe y testimonio de eso cada mañana. Cuando quiero levantarme y no puedo. O puedo, pero a empujones. Así que, aún no hemos recibido la posesión completa de nuestra herencia. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, para garantizar sus promesas a quien ha recibido a Jesucristo, Él les ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Los ha sellado. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y Pablo dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que no hay cristiano de segunda clase, no hay cristiano de segunda categoría, hay cristianos y no cristianos. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Y no solo eso, 1 Corintios 6, 19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo. Así que inmediatamente una persona se convierte al cristianismo, el Espíritu Santo hace su morada, comienza a vivir ahí. Y por eso la vida del cristiano es diferente. Es porque el Espíritu Santo está ahí. Por eso tú comienzas a odiar lo que antes amaba. Porque el Espíritu Santo está ahí. No son tus fuerzas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo. Nos da poder para el ministerio. Nos prepara para servir en diferentes áreas. Él es nuestro defensor, nuestro consolador. Él nos protege, Él nos anima. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive, habita literalmente en nosotros. Pero también el Espíritu Santo es quien garantiza nuestra herencia en Cristo. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, este sello al que se refiere Pablo cuando dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Este sello se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en una carta, en un documento oficial, en algún documento importante. Generalmente ponían cera encima del documento y sobre la cera el rey o la persona, el oficial, estampaba su anillo. Ahora, ese sello significa varias cosas. El sello del Espíritu de Dios en la vida del creyente significa varias cosas. Significa seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, pero ¿qué significa eso?
Bueno, en los tiempos antiguos, cuando un rey sellaba algo, significa que eso era inviolable, que nadie podía romper eso. Y el que lo rompía, lo mataban. Nadie podía romper eso. Solo un poder mayor que el rey podía romper eso. ¿Usted entiende eso? Hermano, hermana, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Solo un poder mayor que el de Dios podría romper ese sello. Solo un poder mayor. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿no? No hay un poder mayor. Por ejemplo, en Daniel 6 vemos la historia de Daniel. El rey Darío mandó a poner su sello. Usted conoce la historia. Se promulgó un edicto que nadie podía clamar a nadie sino al rey por 30 días. Daniel oraba 3 veces al día. Le prohibieron orar y usted sabe lo que él hizo, seguir orando. Y entonces lo metieron en el foso de los leones y mandaron a poner el sello del rey sobre la tapa, sobre la piedra que tapaba el foso. Cuando sepultaron a Jesús, mandaron a poner el sello sobre la piedra. Pero usted sabe qué pasó, un poder mayor rompió el sello, aunque él no necesitaba que quitaran la piedra, pero un poder mayor rompió el sello y quitó la piedra. Eso es seguridad. El Espíritu Santo está en ti para darte seguridad. Seguridad de que eres cristiano hasta que te mueras. Y cuando te mueras, ya será otra cosa, estarás con Él por siempre. También esa autenticidad. ¿Recuerdan la historia de la viña de Nabot allá en los tiempos del rey Acab? Había un corito que decía, yo no vendo mi viña, ni la vendo ni la doy. Bueno, la historia es que Nabot no le quiso vender la viña al rey, al perverso rey Acab, porque era una heredad de sus padres. Entonces, doña Jezabel, la reina, tan perversa como el rey, o tal vez más, dijo, bueno, no te preocupes, yo te consigo la viña. Entonces hizo unas cartas engañosas y le puso el anillo, le puso el sello del rey. Y la carta pasó como que era del rey, porque tenía el sello del rey. Era auténtica. ¿Por qué era auténtica? Porque tenía el sello del rey. ¿Usted entiende eso? Cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo te sella. Y desde el cielo Dios dice, ese es mío. Esa es mía. Él te estampa con el sello. Esa me pertenece a mí. Ese es mío. Es un ciudadano auténtico de mi reino. Es un hijo mío. Eres genuino, eres de verdad. En otra ocasión, el profeta Jeremías, usted sabe, Jeremías, el profeta llorón, estaba preso y Dios le dijo que comprara un terreno estando preso. Y no vamos a entrar de lleno en la historia, pero Dios le dijo, compra tal terreno. Eso está en Jeremías 32. Búscalo en su casa. Y entonces lo sacan al patio de la cárcel y hacen la transacción. Él le da el dinero y él pone el sello. Él seguía preso, pero el terreno era de él. ¿Usted entiende eso? Cuando el Espíritu Santo nos sella, Dios nos marca como posesiones suyas. Tú eres propiedad. Tú eres una propiedad privada. Deberíamos andar con un letrero que dijera propiedad privada, no pase. Yo soy ahora de Cristo. Ese sello declara que la transacción divina es oficial, es definitiva.
Ahora también ese sello simboliza autoridad. Si han leído la historia de la reina Esther, recuerdan lo que pasaba. El rey Asuero dictó un decreto de que podían destruir, todo el que quisiera podía atacar y destruir a los judíos. Y como el sello del rey era inviolable y los decretos del rey eran irrevocables, en los tiempos modernos el Congreso puede derogar una ley. En esos tiempos no. Entonces, el rey Asuero dicta un decreto de que el que quiera matar a un judío y acabar con ellos podía hacerlo. Pero entonces, Dios cambió el pensamiento de este hombre por muchas cosas que no tenemos tiempo de explicar. Y lo que él hizo fue que dictó otro decreto, diciendo, ok, no vamos a anular aquel decreto, pero le damos permiso y mandamos a todos los judíos que se armen hasta los dientes y se defiendan. Y bueno, y si usted quiere ver la historia, léase el libro de Esther. Pero lo que queremos significar que quienes tenían ese decreto podían comprar una AR-15 porque tenían el sello del rey. Podían armarse y decir, ok, ven para acá para que tú veas si el gas pela. ¿Entiendes? Quienes tenían el decreto sellado tenían toda la autoridad delegada del rey. Todo cristiano ha sido sellado por el Espíritu Santo y tiene la autoridad delegada del rey para predicar la palabra, para defender la palabra, para enseñar la palabra, porque tenemos la autoridad del rey. Recuerde, solo una autoridad superior puede romper o violar ese sello. Y no hay autoridad superior, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, el versículo 14 nos habla de otra garantía. Las arras de Dios. Dice que el Espíritu Santo es la arras de nuestra herencia. La palabra arras en griego es arrabón, de donde viene la palabra depósito, down payment. Es un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Usted va al dealer, el carro cuesta $70,000 y usted lleva $5,000. Y usted se lleva el carro. El carro es tuyo, pero no lo puede vender. Es tuyo, pero no puede hacer todo lo que quiera con él porque solo diste un down payment. Tú fuiste comprado, es cierto, pero todavía tu cuerpo te da problemas. Tú sabes por qué, ¿verdad? Porque vinimos con un defecto de fábrica. Fue como muy mecánico, llamado pecado. Todavía tenemos inclinaciones malas. Pero esa palabra arras también llegó a usarse como anillo de compromiso. Cuando un joven está enamorado de la joven y ya comienzan el noviazgo, entonces le da un anillo de compromiso. Se gasta una fortuna comprándose un anillo de compromiso, trabaja varios meses para comprarle un anillo de compromiso a la novia. Le dice, mira, esto va en serio, quiero casarme contigo. El Espíritu Santo es un anillo de compromiso. Es un compromiso irrompible. No es que tú tienes el Espíritu Santo hoy porque está en el culto y el lunes cuando el supervisor te hable mal, ya se te fue el Espíritu Santo. No, eso es imposible. Eso viola todo lo que la palabra dice. El Espíritu Santo está ahí. Estamos en Cristo. Hermano, hermana, si tú eres cristiano, tú no tienes identidad fuera de Cristo.
Tu identidad es Cristo. No se trata de fanatismo. Tú eres uno con Cristo y Cristo es contigo. No tenemos identidad. Estamos en un mundo donde todo el mundo trata de encontrar identidad. Si tú eres cristiano, tu identidad es Cristo. Si tú eres cristiano, tú no tienes identidad fuera de Cristo. Si tú vives como impío, hablas como impío, caminas como impío, tú sabes lo que eres. Tú no eres cristiano. El cristiano tiene una identidad segura en Cristo. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y fue por gracia, hermano. No hay nada bueno en nosotros. No, hermano, nosotros no tenemos mérito alguno en esa obra. Es el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y que está trabajando durísimo para santificar. Está trabajando durísimo. En algunos duro y en otros durísimo. Pero está trabajando. Para ir aterrizando, ¿cuál es la meta de nuestra herencia? Ustedes se dan cuenta que hay gente que, bueno, las estadísticas dicen que el 85%, leí eso hace algún tiempo, el 85% de los que se sacan el premio gordo de la lotería, en 6 meses terminan peor que como estaban antes de sacarse el premio. Pierden su familia. Sí, porque desde que consiguen dinero se encuentran la mujer fea. Entonces pierden su familia, pierden todo lo que tienen y muchos de ellos terminan en suicidio. Hay mucha gente que recibe una herencia y lo que hacen es que la malgastan. Porque aunque ahora son ricos, pero tienen una mente de pobres. Y lo que hacen es gastarlo en vanidad, no invierten, al fin y al cabo terminan varios grados bajo cero. Ahora, él dice que esta herencia nos fue dada, y perdón, que esta garantía nos fue dada hasta la redención de la posesión adquirida. Te doy una garantía hasta que se termine la transacción. ¿Cuándo se termina la transacción? Cuando tú caigas en un ataúd o yo, suene la trompeta y nos vayamos. Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que se concluya la transacción y obtengamos el título de la posesión adquirida. Ese carro que tú compraste tan caro que no lo compraste, sino que pagaste un down payment. Tú le pagaste un down payment, pero el final de la posesión adquirida será cuando tú terminas de pagarlo. Tú fuiste comprado con sangre, con la sangre de Cristo, y la transacción en cuanto a Cristo está completa. Él te pagó. Tú estabas en el mercado de esclavos y Él te compró. Pero ahora tú tienes que esperar el final de la transacción. ¿Y para qué Dios hace todo esto? O para la alabanza de su gloria. Él repite 3 veces lo mismo. Para la alabanza de su gloria, Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Todo lo que Él hace, lo hace para su gloria, y lo que no es para su gloria, terminará, ¿sabe dónde? En el basurero del universo. Todo es para su gloria. Ser cristiano es vivir para su gloria. Oh, hermano, examinemos nuestro corazón en esta mañana. ¿Para qué realmente hacemos lo que hacemos? Y realmente es una pregunta que yo me hago muchísimas veces. Porque nuestras motivaciones son tan importantes o más importantes que lo que hacemos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
Y Él nos ha dado una herencia. Vida eterna. Segura en Él. Pero Él no lo hizo para que tú te gloríes. Él lo hizo para alabanza de su gloria. Para Él. Porque todo fue creado en Él, por Él, para Él. Él nos salvó no por buenas obras que íbamos a hacer o que hicimos o que vayamos a hacer. Nos salvó por gracia. Es por eso que todo este texto comienza con: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si tú no estás en Cristo en este día, Dios manda a todo hombre, a toda mujer, que se arrepienta, que se rinda ante el Rey, que levante la bandera de la rendición, que se humille ante el verdadero Rey, que venga Cristo, que crea en Él y solo en Él. Porque es solo por gracia y solo por fe. Ven a Cristo y ven hoy. Entrégale las riendas, entrégale el control de tu vida. ¿Cuánto amamos tener control? Entrégale el control a Dios. Porque hay una herencia tan indescriptible. Hermanos, aquel escritor cristiano C.S. Lewis, él dijo: si nosotros pudiéramos ver, tener un pequeño destello de cómo vamos a ser en la eternidad, correríamos el riesgo de adorarnos a nosotros mismos. Oh, es que hay grandes y maravillosas promesas que nos esperan. Son tan grandes y maravillosas que Pablo dice que las pruebas del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Él dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Oh, hermano, que el Señor nos ayude a poner nuestra mirada en el cielo, de donde esperamos también a Cristo. Padre.